Buenas, estamos nuevamente aquí en su podcast. Venga, le cuento. Qué bueno, qué alegría estar nuevamente disfrutando de la compañía de esta mesa de trabajo y sobre todo la de ustedes, nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de la internet. Conmigo está Lili. Hola, Juan. Lili, ¿cómo vas? Juan, ¿cómo vas? Felipe, ¿cómo van? Veo que están en toda la de darnos mucha información en su podcast que trae diversa la información. Tenemos en ausencia por unos momentos de nuestra voz femenina de Andreita, pero ya se estará incorporando nuevamente. Nuestros temas hoy, Juan. Yo hoy les hablaré sobre un caballero llamado Charles. Ese será mi tema el día de hoy. Y bueno, arranquemos entonces. Venga, les cuento. Nos ubicamos en los años 1800 en Irlanda, particularmente en el condado de Mayo. En esas épocas existió un caballero, como ya les dije, llamado Charles. Era un ex capitán de la Armada Británica y un terrateniente de un caballero llamado Lord Erney, que para esta historia no será muy relevante. El punto es que pues, él manejaba las tierras de este caballero, igual que muchos otros terratenientes, pero nuestra historia se va a centrar en él. En la década de 1870 hubo una crisis agraria en Irlanda, ¿sí? Malas cosechas, mucho frío, ¿sí? Entonces, los arrendatarios de las tierras empezaron a pedir rebajas, porque ¿sí? no les estaba alcanzando. Y nuestro amigo Charles, que era un tipo muy rígido, muy militar, no quiso darles las rebajas, pedían una rebaja del 25% y expulsó a las personas que tenían arrendadas esas tierras. La Liga Irlandesa de la Tierra se reunió para buscar una solución sobre lo que estaba aconteciendo, porque pues, obviamente le estaba afectando a todas las personas que tenían tierras arrendadas. Y lo que decidieron fue hacer una protesta pacífica y dejar de hablar con todas estas personas. Particularmente se centraron mucho en Charles y su familia, pero era invisibilizar a todas estas personas, no negociar, no hablarles, no trabajarles. Dejaron de hablarles a ellos, a sus familias, que no existen. Dejaron de trabajar para ellos, lo cual obviamente les afectó, porque pues, ellos también tenían cultivos. Los cultivos empezaron a dañarse porque no tenían trabajadores, ¿sí? Las personas, digamos, la persona que trabaja en la ferretería no les vendía nada. El cartero dejó de llevarles las cartas a todas estas personas. Y fue una cosa que se hizo a nivel nacional. Invisibilizar a estas personas como protesta pacífica. Obviamente, nuestro amigo Charles tuvo que pedir ayuda para poder recoger sus cosechas, lo cual le costó muchísimo más. Y eso hizo que económicamente se quebrara, ¿sí? Entonces, toda la unión de estas personas hizo una cosa gigantesca, ¿sí? Ya terminando la década de 1870, en los 1880, a finales de ese año, Charles y su familia se tuvieron que ir porque se quebraron completamente, ¿sí? Y obviamente ya eran personas no gratas en el condado de Mayo. Entonces toda esa situación los llevó a retirarse del lugar. Y
los periódicos, pues obviamente empezaron a informar sobre las noticias, particularmente un periódico que se llamaba el Daily News. No recuerdo en este momento el nombre del periodista, se me escapa, pero hubo un periodista que empezó a utilizar el apellido de nuestro amigo Charles como verbo. Y el nombre completo del caballero es Charles Cunningham Boycott. Y de allí viene la palabra boicot como nombre para protestar, para hacer una protesta, ¿sí? Para boicotear cualquier cosa. Esa es la historia de dónde viene el verbo boicot, o bueno, una palabra, un nombre que se convirtió en un verbo para utilizarlo en una protesta. Eso les cuento. Oye, Juan, o sea que para 1800, ya pasados 10 años, 20 años, desde 1800, 1870, 1880, ¿cierto? Sí. Ya el boicot congregaba y tenía sus fines. El fin de, aunque el señor Charles no lo quiso, él fue el origen, ¿no? Sí, pues digamos, las protestas ya como que han existido siempre, pero particularmente ese estilo de protesta como pacífico, como sin violencia, porque fue una cosa sin violencia, no hubieron personas heridas. Bueno, Don Charles pues terminó un poco mal económicamente, pero nunca hubo una protesta, sí, como violenta, ni hubo salidas a las calles a tirar piedras o ese tipo de cosas. No, simplemente lo que hicieron fue a todas las personas que estaban oprimiendo a los arrendatarios, simplemente dejaron de comerciar con ellos, les dejaron de trabajar, y como nuestro amigo Charles fue como la persona más relevante, o digamos como la que se notó más en toda esta historia, pues uno de los periodistas le pareció gracioso utilizar su apellido, ¿sí? Y cambiarlo un poco a boicotear o boicot, y utilizarlo como para darle nombre a este tipo de protesta pacífica. Pero fíjate que el origen irlandés, porque Charles, ¿me dices el segundo apellido? El Cunningham. Tercero es Boycott, Cunningham Sí. Boycott. Cunningham Boycott. Es irlandés de ese tiempo. Debió ser un caballero que administraba muchas tierras. Sí, él era un administrador de un lord, ¿sí? De Lord Erne. Sobre él no buscan mucha información porque es un poco no tan relevante en la Ya historia. entrar en otro, sí. Sí, debe haber sido algún caballero británico. Sí, entonces no es tan relevante dentro de la historia. Pero sí, obviamente esas personas tenían muchas tierras. Incluso hoy en día todavía tienen muchas tierras. Claro, para el caso, porque, a ver, ¿qué te digo? El término manos caídas tiene que ver precisamente con el cesar las actividades laborales frente a estos hechos. Y de ahí hacer que una economía, porque esa economía de ese tiempo basada en los frutos de la tierra, se paralizara y se llegara a tener la quiebra de este caballero, porque tuvo que invertir en mano de obra más cara y llegar a tener la quiebra absoluta y no llegar a ser ya la persona tan relevante, a pesar de que a su alrededor la industria pues fue la que colapsó, ¿no? Sí, pues particularmente los arrendadores, bueno, los terratenientes más bien, fueron los que se vieron afectados por no reducir un poco el impuesto, por decirlo así, lo que estaban cobrando por prestar las tierras. Entonces, pues Charles fue el que le dio nombre a la protesta, pero no fue el único que terminó afectado. Sí, fueron varios los que terminaron con ese problema, pero una cosa que me parece bonita de la historia es como la unión, siempre el dicho de que la unión hace la fuerza, y en esta una protesta pacífica uniendo a todo un condado. Sí, no revisé si fue mucho más grande, pero sé que pasó en el condado de Mayo, en Irlanda. Pues esa unión de las personas terminó haciendo historia, porque
Todavía estamos hablando hoy en día de eso, y pues dejaron un legado importante para las personas que quieren pedir sus derechos y exigir perdón, se me escapa el nombre, mejores... Distribución de la riqueza en cuanto al manejo de la tierra, ¿no? Sí, pero va más por otro lado. Sí, como que sea más equilibrado, no, tampoco, no es esa la palabra que estoy Mejores buscando. condiciones. Eso. Gracias, Felipe, gracias. Mejores condiciones de trabajo, por ejemplo. Mm. Sí, entonces, esa es la historia de O sea de que Don la Charles. protesta en sí fue contra Charles. ¿Sí? Pues, ¿Estoy bien? Él fue el que le dio nombre al asunto, pero fue más para todos los que no quisieran rebajar ese 25% que estaban pidiendo, pues para que todos terminaran bien, ¿sí? Porque es que todo el mundo estaba perdiendo, ¿sí? Si no se rebajaba ese 25%, perdían los agricultores y igual iban a perder los dolores porque igual tampoco había de dónde pagarles. O sea que digamos que estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en día con los caficultores, digámoslo así, que ellos no pueden rebajar más como los papicultores, perdón. Imagínense que a ellos le pagan una libra de papa a 300, 200 pesos y no les da el margen. Entonces están exigiendo mejores condiciones y mejor pago a su producto, a la recolección de su producto. Sí, a lo que hoy en día la economía está ligada es precisamente a esa diferencia en donde la producción debe tener una inversión muy alta, pero al producir y al distribuir la ganancia mínima es para nuestros agricultores, que en ese tiempo, pues la mayoría, en el señor boicot, la mayoría era la mano de obra, porque pues el terrateniente tenía sus tierras con otros tipos de frutos. ¿Sabes qué me hace acordar? Yo pensé que el boicot era una palabra venida de Rusia, porque siempre se habló de boicot y yo a este momento recuerdo que en la Guerra Fría siempre se hablaba del boicot como el plan político en donde un agente infiltrado conocía y vendía información. Sí, pero eso ya fue 100 años después. Mucho después. Sí, más o menos unos 100 años después. Pero digamos, viene al tema también lo que dice Felipe y Jorge, que digamos hay como un poquito de desigualdad en esa parte, que al agricultor es el que menos gana y es el que más trabaja, el que tiene toda la parte de poder sacar su producto, y los que vienen ganando más pues son los intermediarios. Entonces hay una desigualdad en esa parte, pero pues digamos que eso ya es tipo político, pero pues vean, y se unieron y pues pudieron lograr estabilizar un poquito. Sí, eso fue lo bonito de la protesta. Tuvo éxito. Sí, importante. Histórico el hecho. Nombre, boicot, para aprender hoy. Me doy cuenta. Un datico más. Venga, le cuento. Esos son los temas y los intereses de nuestras conversaciones, que podamos aprender, podamos discutir y, como dijeron por ahí, que la historia no se repita. Claro que para las cosas negativas, ¿no? Para las cosas que van a aportar, bienvenidas, y que las podamos hacer virales en este podcast. Venga, le cuento. ¿Qué otro tema hoy tenemos en la mesa para exponer? Bueno, venga, les cuento. Es que alguien, digamos un desocupado, fracturó un siglo y cuarto, que estamos de 1900, y lo clasificó en 3 generaciones. Generación de hierro, generación de bronce y generación de vidrio. La generación de bronce son aquellos de hierro, perdón, que tenemos más de 50 años. Más de 50 años. 60, 70, 80, 90, 100.
¿Por qué? ¿Por qué hierro? Sobrevivieron a 2 guerras mundiales, 2 guerras atómicas, las 5 pandemias peores que han habido en la humanidad. La generación de bronce ya es un metal semiprecioso. ¿Qué conlleva? ¿Qué cambio hubo? Tecnología, cualquier cantidad de tecnología, enfermedades raras, cosas raras. La gente empezó a dibujarse en la piel con tinta indeleble, a hacerse perforaciones, todo eso, el respeto, todo eso. La generación de hierro y de bronce concuerdan mucho. Voy a la generación de vidrio. Allí desaccionan la regla. Son los niños de hoy en día de 25, 18, 17 niños. ¿Qué pasa? Los niños no se pueden tocar con las leyes que salieron. Un niño puede ir matar a alguien, pero no lo juzgan como mayor. Que todos están ahí, al pie de papi y de mami. Se está lloviendo, mi amor, no salgas, que eso te hace daño. Imagínese hace 30, 40 años. Yo salía a la calle a jugar, lloviendo. ¿Qué le pasaba? Absolutamente nada, porque el cuerpo genera defensas. Mientras ahora un niño, ¿qué defensas va a tener? Con la comida de ahora, contra la comida de hace 50 años. El respeto. Tengo una pregunta. Aquí creo que hay 2 generaciones. Lástima que no estuvieran ahorita. Jorge, Señora, si su merced se encuentra un amigo, ¿cómo lo saluda? siempre la mano y el buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Juan Carlos, ¿cómo saluda usted a un amigo si se encuentra? Igual, así. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, uno Somos entra en más confianza, pero 2 generaciones diferentes, pero dése cuenta que la educación va igual. Se encuentran 2 niñas de 18 años en la calle. ¿Cómo se saludan? Y perdón la palabra. ¡Qué marica! ¡Tómelo! ¿Tómelo? ¿Qué es eso? Yo ese día pensaba, melo. Y me fui pensando cuando mi sobrino tiene 17. Venga, venga. ¿Qué es melo? Melo. Ah, que está bien, tío. Entonces, ¿por qué no simplemente, qué hubo, cómo está? ¿Qué tal, todo bien? No, melo y una mano de palabras que, o sea, uno queda, ¿qué será eso? ¿Será que la generación de bronce le dio muchas largas falta de educación a esta generación que está viviendo ahorita? Porque son cosas rarísimas ustedes. Hace unos años uno se iba a estudiar 6 de la mañana. Bueno, a levantarse, que ya se va a estudiar. Hoy en día no. Hoy en día los mejores colegios quedan en la 200, aquí en Bogotá, por allá. Son colegios campestres. Tienen piscina, 3, 4 canchas de fútbol. Los niños, los profesores no pueden gritar al niño, porque de una vez el niño le dice, ya no le dicen profesor. Es más, nosotros, aquí en el instituto, al señor que nos dirige, profesor, todavía, nosotros le decimos profesor. Ellos ya no. Si el profesor se llama para oiga, Pedro, no me grite, no sea abusivo. ¿Qué tal? En un tiempo uno tenía que respetar al profesor. Digamos, en nuestra generación de hierro y de bronce, que son muy parecidas. Ahorita las generaciones que hay no. O sea, son cosas tan falta de educación de los padres, como decía alguien. Hoy en día el hijo es un estrato más que el papá. Porque el hijo no. Falta de educación. Eso le cuento. Hace 60 años, ¿cómo se vestía un señor? Camisilla, camisa,
con el cuello almidonado, mancornas, corbata, pisacorbata, chaleco, saco. En ese tiempo se le decía gabardina, hoy se le dice gabán, sombrero y la sombrilla colgada en el antebrazo. Hoy en día sale un niño, unos pantalones que son como 20 tallas más grandes que él, escurridos con la pretina se llama, ¿sí? La pretina a la mitad de la nalga, una gorra al revés y el niño se ve lindo. La mamá dice, ¿qué son las modas de ahora? No, mijo, subas el pantalón. Ay, mamá, pero usted sí es cansona, ¿no? Usted sí se moderniza. Y sabe que no me habla, pero no me hables porque estoy bravo contigo. Un hijo decirle a la mamá, estoy bravo con la mamá. La mamá, bueno, mijo, está bien, perdóneme. ¿Qué es eso? Falta de educación, de mano dura, pero no. Ahorita no. Mano dura no, porque por eso están los derechos del niño. Pues el niño puede sobrepasar al adulto, hacerle lo que sea, y el adulto tiene que estar callado. ¿O me equivoco, Jorge? Oye, sí, fíjate que lo que tú hablas es muy relevante y el aspecto es que a nuestra niñez no se le dio tiempo de niñez, sino que se maduró. Y ha ayudado mucho lo que es la información. Es una niñez tan llena de información y sobre todo de los adminículos que la producen. Tú ves que a un bebecito para callarlo, hoy no le dan el biberón, sino que le pasan el celular, le pasan de una vez una cantidad de adminículos que transmiten diversión, que transmiten movimientos, que transmiten tecnología y el niño está acuñándolos y se le está perdiendo su inocencia fácilmente. Entonces, esos estereotipos que a través de las redes, a través de los estereotipos que vienen de otros lugares, son adquiridos y son vivenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que para esto los niños ya tienen formas definidas. Y lo que tú dices, la cultura hoy del respeto no aparece como norma de etiqueta, sino que en la forma de un lenguaje coloquial se ha dejado que la palabra mal dicha sea la que reine para hacer una broma o para tratar a la gente con amistad. Resulta que se utiliza la palabra, una palabra mal dicha, una palabra que soez, y se asume que es por amistad. Igualmente en todos los procesos. Entonces hoy los niños, como tú dices, de 18 a 25 años, son adultos que se formaron, como diría mamá, no sé si Lili, biche, la palabra biche. Ah, sí, biche. Mejor dicho, maduran bichecitos, o sea, avanzan rapidito. Claro, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el niño a los 5 años ya tiene cualquier cantidad de imágenes violentas en su cabeza y asimismo entonces quiere reaccionar. En su cabeza tiene cualquier cantidad de información en horas de sonidos vulgares, pues créeme que le queda difícil razonar con etiqueta, si no la tiene en el colegio. El colegio también se ha dado a hacer una educación basada en un humanismo ya muy radical, en donde, como tú dices, las mismas leyes hacen que el niño sea una personita hermética, que no se puede colocar y que desde los 3 años, porque aquí les cuento un datito, la búsqueda desde nuestra legislatura es que los niños empiecen hoy a ser desde los 3 años tan independientes hasta en su vida moral, hasta en su vida, si el niño en algún momento muestra una tendencia a querer ser niña, entonces la misma autoridad quiere empezar a suministrarle desde vacunas, desde tratamientos, para que el niño vaya cultivando esto. Imagínate, la decisión de los niños se les ha
ido dando un libertinaje totalmente a lo que tú dices, Felipe. Se ha llegado, y muestra de eso. No debiera de pasar, pero lo que tú dices es muy cierto. Los papás tienen una tarea, tenemos una tarea en, de pronto lo diría, ir en contravía, ¿no, Lili? Claro. O sea, digamos, ahorita es tan complicado. O sea, la parte de crear un hijito es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque digamos que las mismas leyes los van como protegiendo, encapsulándolo, que ya pues digamos decirle a un niño de tal forma o algo, no, cuidado que entonces pues digamos que se van saliendo como de las manos, se van saliendo de las manos. Tú regañas a tu hijo y tu hijo te dice, te voy a demandar. Sí, es... Voy a ir al bienestar familiar. Muy complejo, es bastante complejo. Y la parte también de lo que hablaba Jorgito, digamos de que quieren ser niñas o niños o esto, digamos que lo normalizan tanto que pues ya es tan normal y no, quiere tener el cabellito largo, quiere ser, sí, tranquila, está en todo su derecho. Entonces pues digamos que como que ya digamos, las reglas se han perdido bastante, o sea, es muy complejo. Otra parte que también es bien delicada es la parte de los muchachos, o sea, súper jóvenes, o sea, niños, ya con armas, que hacen daño a las demás personas. Para hacerlo, fácilmente. Y, o sea, no tienen problema, perdónenme, puedes decir, matan, roban, hacen, pero cuando tienen que haber justicia, no, es que era un niño. Entonces, digamos como que se sale de contexto. Bueno, aquí haciendo un poco de abogado del diablo, hasta cierto punto estoy de acuerdo con el asunto de que se han perdido muchos valores, ya mucho respeto, ¿sí? Yo personalmente considero que hace falta mucha educación desde hace mucho tiempo, no solamente ahorita. Ahorita tal vez se nota más por la globalización, porque todo está en internet, porque sí, tal vez se nota mucho más. El saludar o tratarse con groserías y ese tipo de cosas, bueno, eso es mucho más antiguo, no es tan reciente. La protección a los niños me parece que está muy bien, porque antes no se visibilizaba tanto, pero a mí que me gusta mucho la historia, sí sé que antes a los niños se los maltrataba demasiado, ¿sí? Y es cierto, no todos se criaron mal, eso es cierto, ¿sí? Muchos fuimos maltratados en nuestra infancia y hoy en día somos personas relativamente buenas, ¿sí? Pero también eso mismo hizo, por ejemplo, lo que contaba Felipe, 2 guerras mundiales, ¿sí? Bombas atómicas, Guerra Fría, muchos conflictos. Y si nos vamos, entre más atrás nos vamos en la historia, más violencia había. Hoy en día hay violencia, obviamente hay guerras en este momento, pero aún así nuestra sociedad es una de las más pacíficas que ha existido, ¿sí? A pesar de que, insisto, por el asunto de los medios, la inmediatez, todo se viraliza muy rápido, todo se sabe muy rápido y siempre se tiene la sensación de que el mundo está en caos. Realmente nuestro mundo hoy en día es mucho más pacífico que hace 100 años o incluso más atrás. Digamos que es más pacífico, pero digamos en la violencia física, porque ahorita existe algo que le llaman el bullying. Uy, pero eso ha existido siempre. Y los jóvenes de ahora cogen a otro muchacho y lo critican y lo vuelven que el muchacho es tan sensible, tan de cristal, que estoy deprimido y se mata, se suicida. O sea que todo ha cambiado. Personalmente para mí, ¿no? Sí, son tiempos que muestran un poco de necesidad y creo que el bienestar está empezando en casa, ¿no? En familia, lo que dice Juan, todas las épocas han tenido esos rasgos en lo social, en lo económico, han afectado a la humanidad. La humanidad está en este momento necesitando criterios que deben aparecer.
los cuales queremos desde nuestra mesa de trabajo poder estar hablando, poderlos estar airando, y necesitamos también que usted que nos escucha, que usted que nos ve, que tiene también contacto con la realidad, nos cuente, nos dé su opinión, precise nuestra información a través de los medios, dándonos el like, compartiéndonos y llegando a mejorar la comunicación que tenemos. Estamos abiertos a que estos temas no causen un trauma, sino por el contrario sean el origen de un conocimiento, de una muy buena conversa, pero que los lancemos para que hayan objetivos, metas que lleven a mejorar las cosas que se quisieran mejorar desde su punto de vista y el punto de vista nuestro, para que nuestra sociedad, pues como dice, no vuelva a vivir la historia que ya pasó, que ha habido momentos difíciles, pero que podamos llegar a tener mejoras, así como la tecnología muestra sus mejoras, porque no todo lo que aparece en las redes conduce a cosas que degraden. Hay cosas muy importantes, muy interesantes, y las juventudes al igual. Hay jóvenes que se capacitan, estudian, creen, crean, innovan, hacen música, hacen muchas actividades, y creo que esa es la apuesta de nuestro tema el día de hoy que ha traído Felipe, y que genera pues eso, que nos movamos, que podamos darnos la mano, ¿no? Que hagamos tejido, así como el tejido que forma una cicatriz. Ese tejidito bueno lo podamos hacer con la unidad, con el respeto y el miramiento de todos los que queremos ver tiempos mejores, ¿cierto? ¿Qué dices, Juan? Sí, yo quería aportar una última cosa de pronto antes de cerrar el tema. Y es, hace tiempo, no recuerdo la época, es un dato así muy random que me acordé ahorita que estábamos hablando. Se hizo un experimento de psicología, honestamente el experimento de psicología un poco non santo, y se hizo con unos grupos de niños. Obviamente se hizo en la época de los 1970, por allá, donde no habían tantas restricciones. Y lo que hicieron fue separar 3 grupos de niños y los exponían a diferentes cosas. Entonces algunos niños como que los dejaban muy libres, ¿sí? Como que no tenían demasiadas restricciones, ¿sí? Y pues este grupo de niños se fue con unas características particulares. Otro al que diríamos serían los que llevaban bien, sí, un poco más de educación, respeto, sí, sí, tenían un mejor ejemplo de los adultos. En uno los adultos un poco los ignoraban, en el otro los adultos estaban pendientes un poco, sí, enseñándoles valores, respetos, dándoles buen ejemplo. Y en el otro, que es el que, digamos, como el que mostró más cambio, fue un grupo de niños que fue expuesto a violencia visual. ¿Sí? En ningún momento se maltrató a los niños, pero se exponía a violencia visual. ¿Sí? Como que había una persona que iba y de la nada simplemente agarraba a golpes a un muñeco de estos inflables. No sé si ustedes en algún momento se lo han encontrado, esos que llegas y le pegas un golpe y el muñeco cae, vuelve y se levanta. Eso, sí. ¿Sí? Era un muñeco así en ese estilo, ¿sí? La persona, pero lo violentaba fuertemente. Aún así a los niños se les decía que la violencia estaba mal, ¿sí? Que ser grosero estaba mal, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Como que intentaban como que educarlos de una forma bien, entre comillas, pero aún así, digamos, con este experimento, una de las cosas que se aprendió, y es digamos, como el dato que les quiero dejar, es que nosotros como seres humanos no aprendemos de razones, ¿sí? de palabras, ¿sí? Como que de consejos nosotros no aprendemos, particularmente cuando estamos pequeños. Nosotros aprendemos del ejemplo de las otras personas, particularmente de nuestros padres, ¿sí? Lo que nosotros vemos, lo que nosotros vivimos durante nuestra infancia, es un poco la educación más importante que tenemos
para el resto de nuestra vida. Entonces, ese ejemplo de cuando, no sé, llega y sale el niño y preguntan, no sé, ¿está su mamá? Sí, llega ahí. No, mi mamá no está. El chiste de mi mamá manda a decir que no está. ¿Sí? Sí. Sí, pero al mismo tiempo le estamos diciendo al niño, mentir está mal, pero usted lo está mandando a mentir, a decir que no está. Eso es un mal ejemplo. Ese tipo de cosas son las que hacen que cada vez se pierda más el respeto, ¿sí? El padre golpeando a los hijos, el padre golpeando a la madre, y después queremos que los niños no salgan violentos, no salgan groseros, el padre llegando borracho, ¿sí? O como decía Felipe, tratando con palabras groseras entre amigos y ese tipo de cosas. Ese tipo de ejemplo es lo que educa a las generaciones siguientes. Entonces es importante el cómo nos mostramos ante los niños, ¿sí? Y el ejemplo que les damos, porque no tiene sentido decirle robar está mal cuando vives de robar. ¿Sí? Entonces, importante es ese punto, ¿sí? El ejemplo que les damos a los niños. No es solamente que el maestro eduque a los niños, no es solamente que les educamos diciéndole esto está mal, sino que también hay que darles un buen ejemplo. Claro que sí. Digamos, con respecto a lo que dice Juan, es totalmente cierto. La educación empieza en casa. Y digamos, claro, una parte es la casa, que es muy importante, supremamente importante, y la otra es la parte de la educación ya en los planteles. Mi madre nos decía, los hijos son el reflejo de sus padres, y totalmente cierto. Ellos son una esponjita que van tomando todo y ese ejemplo. Y digamos que al no haber coherencia entre lo que les decimos, como dice Juan, no mentir y no diga que no estoy. Entonces, pues digamos que todo eso pues no está bien y pues ellos pues lo van a tomar ¿no? Mintamos, ¿sí? Entonces es tener coherencia en lo que decimos, con lo que actuamos y pues ellos son el reflejo de nosotros, de nuestros padres, de los padres. Tenemos entonces para pensar, ¿no? Meditar y ayúdenos a hacerlo. Bien, son los aportes que usted puede hacer a través de los chats. Nos gustaría saber quién nos escucha y las opiniones sobre los temas que aquí ponemos. No tenemos ningún tipo de restricción para las opiniones. Las recibimos y estaríamos muy dispuestos a interactuar con nuestros oyentes y con nuestros televidentes. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Compañeros de la mesa de trabajo, pues dichosa de estar acá compartiendo con ustedes este momento. Bueno, deseo hablar de una persona que nos... es una persona, un empresario que nos, digamos que la parte que nos enorgullece. Sí, totalmente, netamente colombiano de Medellín. Yo sé que todos lo hemos escuchado, Arturo Calle. Entonces es una... ¿Empresario? Es un... Totalmente, sí. ¿El de los vestidos? Sí, sí. Una persona que se hizo a pulso. Nació en 1938 en Medellín. En la parte, pues digamos que desde pequeño, desde los 10 años, empezó como la parte de las ventas. Era apasionado de vender a pesar de su corta edad. Él comercializaba con sus padres. Sus padres tenían una finca en la cual cerca, los alejaba un poco de Medellín, y comercializaban y sacaban productos que eran como frutas, hortalizas, flores. Y él en la plaza de Manrique, él ahí vendía todos esos productos y pues le iba muy bien. Digamos que nació como con esa pena del comercio, ¿no? De las ventas. Él tanto éxito tenía y a pesar de su corta edad, pero las demás personas que sacaban su producto les encantaba que él vendiera y pues se ganaba a sí mismo pues también sus
su dinero adicional. Perdió a su padre a los 39 años, era muy joven, tiene 9 hermanos, y el cual pues digamos que quedó como apoyando bastante a su mamá en esos momentos tan complicados. Ya en su juventud quiso pues digamos como llegar a tener un trabajo más formal, entonces él entró a una hilandería, que es una fábrica de medias. Allí digamos que empezó en la parte de mecánica industrial, en todo lo que son los aparatos, y pues a pesar de que estaba trabajando, pero decía no, yo no puedo quedarme acá, yo debo salir adelante, yo debo forjarme un futuro y ser independizarse. Ahí trabajó, tenía un tip, mejor dicho, que era el suyo, era ahorrar bastante. Ahorraba muchísimo. Él decía que pues mantenía en overol, ¿sí? Entonces no gastaba ropa, todo eso. Entonces la parte de él se iba para su trabajo en bicicleta, llevaba su almuercito, o sea, digamos que era una doctrina muy de ahorro, y pues paso a paso fue ahorrando totalmente. De ahí, en 1965, el papá de su prometida le ofreció un trabajo acá en San Victorino, acá en Bogotá, en un almacén de camisas de hombre. Vendían todo lo que parte comercial de camisas masculinas. Ahí duró un año, y siempre enfocado, totalmente enfocado en de que debía ahorrar y tener su proyecto de su propio local. Fue así como en el 1966, con sus ahorros, tenía en esa época 13,000 pesos. Su mamá le sacó el único préstamo que ha sacado en su vida, 4,000 pesos. Compró su primer local, que fue también por los lados del centro, en la 13 con 14. Ahí montó su primer local, que se llamaba Dante. Ahí, digamos, empezó también, se fue por la línea masculina, manejaba la parte de todo pues obviamente empezando su proyecto de la parte masculina de sus camisas, pantalones. Entonces no se quedó ahí, sino que empezó ya no solo a comercializar, solo ahí esperar a que ya le llegara el producto, sino que iba a Medellín y a Pereira y ya empezaba a hacer como enlaces comerciales ya directamente para que el producto que llegaba fuera un poco más favorable y la calidad del producto fuera excepcional. La parte de las ventas, el poderse venderle a las personas y hacer clientela, lo manejaba muy bien. Le encantaba de que la persona se fuera totalmente satisfecha. Fue así que hacia los 3 meses, 4 meses, ya montó su segundo local. El local se llamaba Dante. Ya a los 2 años y medio, ahorró para su tercer local. Ya obviamente un poquito más grande, de esos clientes ya exclusivos de él, de que él venía y ya eran clientes pues que recurrentes, le hizo pues digamos como una sugerencia, porque en vez de mantener el nombre de Dante, ¿por qué no le pone Arturo Calle, su nombre? Entonces pues él dijo, pero sí es sonoro, sí es. Y pues la verdad, como decimos ahorita, pues en la rompió. O sea, impresionante, un nombre que digamos que era de recordación, y digamos con unos buenos precios y una calidad y una atención al público, pues digamos que empezó paulatinamente ahí creciendo totalmente. Ya digamos después ya en los 90, ya
empezó a crecer, a expandirse. En 1990 ya incursionó en el primer centro comercial en el cual entró Arturo Calle, fue en Unicentro, fue su primer centro comercial en el cual él entró, y así paulatinamente. Ya no era a nivel Bogotá, ya era a nivel nacional. Entonces, ya que en Medellín, en Cali, o sea, de verdad que es un proceso y muy bonito, o sea, digamos, inspirador totalmente. De ahí siguiendo así ya como a esa línea vertiginosa, ya sigue y ya hace una alianza y ya empieza a entrar en las ligas del exterior. Ya digamos, el momento fue en Panamá y Costa Rica, y ahí paulatinamente. En el 2011, acá en Bogotá, monta la torre Arturo Calle, que queda en el norte, en la Boyacá. Esa es, digamos que cada local que él construía, todos tenían como, digamos, todos que fueran como una línea, que tuvieran una línea que fuera de recordación, y aparte de eso, que pues todo se conectara. Esa parte allá de Arturo Calle es la principal, digamos, la torre principal, y ahí es donde hacen los lanzamientos. En el 2011 ya empieza la parte de lanzarse al exterior. En el 2013-2014 lanza unas líneas que es Arturo Calle Kids, que es línea de 2 años hasta los 14 años. Entonces, digamos que ya va entrando en esa línea desde pequeñitos hasta la persona adulta. El siguiente año ya viene la parte de la línea de marroquinería y los zapatos, todo de excelente calidad. Ya él, pues obviamente, con un músculo empresarial muy bueno, excelente, ya entonces ahí ya él mismo tiene su fabricación de todas sus textiles. O sea, tiene toda la industrialización desde el primer hilo hasta el vestido, hasta sus zapatos, hasta todo el producto final. Hay otra línea que él tiene, pues digamos que fue creando, que es la de personalizar. Él personaliza los cinturones, las correas, los zapatos. Entonces, pues digamos que son un plus que le han ayudado bastante a esa empresa, que ya es un emporio. Y en la parte de social es una persona que desde 1981 él tiene una fundación Arturo Calle. Para él sus empleados es lo más importante, y por eso él tiene su fundación y les ayuda muchísimo en la parte social, en la parte de su vivienda. Dice, si ellos están bien, pues todo va fluyendo de la mejor forma. Entonces, digamos que me parece una historia muy inspiradora, porque pues digamos que no puede ser de que ya nació rico y eso, no, fue pasito a pasito. En la pandemia, en el 2020, él tuvo un reto, pues como todas las empresas, totalmente. Alrededor de 6.000 empleados él tiene, y los sostuvo a todos, a pesar de que sus almacenes físicamente pues no estaban abiertos, porque obviamente no se podía, pero los mantuvo. Entonces con Ecopetrol hizo unas alianzas para hacer los trajes especiales, toda esta parte, entonces para ir manteniendo más o menos a sus empleados. No hubo un despido, eso pues digamos que maravilloso. Y la parte, digamos que uno dice que esa parte social de haber pensado tanto en sus empleados, pues digamos que es gratificante para cada empleado, y pues da lo mejor de ellos.
Él hace 12 años le dio digamos, pues, le dio la empresa a su hijo. Él tiene 5 hijos, a Carlos Arturo Calle, Junior. que es el junior. Él es el mayor de sus hijos, pero él hasta ahora está en la junta directiva, es parte de la empresa totalmente, es jubilado, pues, por supuesto, pero él va a su empresa, él está interactuando totalmente con todo. Y digamos que esa parte de que las modas, de todo, entonces Carlos Arturo y Arturo Calle, pues digamos que totalmente compenetrados, y pues digamos que él se enorgullece de decir, bueno, mi hijo está manteniendo, pues digamos, como este pilar, que porque ha sido un emporio, y pues de la mejor forma. Entonces, eso nos muestra que, digamos, cuando se hacen bien las cosas, pues digamos que los hijos también, pues es un apoyo importante y maravilloso. Eso les cuento. Oye, Lili, es un mensaje muy de emprendimiento, bastante necesario para esos tiempos en donde nuestras sociedades necesitan precisamente en dónde invertir, en dónde crear y en dónde subastar y ofrecer espacios para que haya mano de obra. Qué bueno, qué detalle. Imagínate si en el comienzo hablábamos con Juan de las manos caídas, que en Irlanda en los años 1870 causaron protestas. Con este nuevo modelo creo que habría una calidad de vida muy excelente, muy favorable para las economías. Colombia ha sido en este caballero, ha recepcionado su aporte económico, porque mueve una economía grandísima, como tú lo dices, ya tiene un conocimiento del mercado y lo ofrece desde Centroamérica y un corredor especial en Sudamérica, ¿cierto? Total, claro que sí. Wow, es poderoso. O sea, yo tengo una anécdota con don Arturo. Trabajaba yo en Marval, una compañía de ingenieros. Luis Belpeto quería pintar un local en Unicentro. Listo, 4 compañeros más. Listo, vamos. Cuando tenta ese señor, mucho gusto, Arturo Calle. Todos como que cogemos el rodillo, todos le damos la juiciositos mano, a trabajar. espere, le damos la mano. ¿Cómo lo saludamos? ¿Qué señor? ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué más? ¿Cómo le va, don Arturo? ¿Qué más? ¿Cómo les va? No, esto está quedando muy bonito. Como decía Lili, él con los empleados, no se le metan con los empleados a él. Total. O sea, por lo mismo, señor, así como lo trata uno le trabaja. Eso pasemos, no, toca dejarlo bien bonito. El tipo es muy buena gente. Cuando acabamos, listo, mañana viene don Arturo a recibir. Fue don Arturo y Junior, porque al hijo le decimos, yo te le llamo Junior. Claro. Exactamente igual que el Papa. Gerente muy bonito. Bueno, don Arturo, que esté muy bien y gracias. Mi hijo les tiene un detalle. Sabíamos, aquí tiene una remuneración por su trabajo. A todos, los 5, y no era ni un peso ni 2. Todo eso no lo lleva un señor. O sea, la humanidad es el señor. Y de Junior. Porque él decía, don Carlos, no, yo soy Junior. Todo el mundo le dice en las empresas, Junior. le dicen Junior. La señora que maneja las máquinas. Hola Junior, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo les va? Como si fuera uno más. Pero eso sí, llega don Arturo y todo el mundo diciendo que no, digamos, él es normal. Sí. O sea, este señor es... Sí, se le ve la humanidad, o sea, sí. Es una parte humana muy bonita y yo creo que esa ha sido parte de su gran éxito. Es parte de su gran éxito de que las personas que estén con él, pues digamos que a su alrededor, pues estén
satisfechas y pues eso hace que ese éxito de esa empresa es maravillosa. Entonces, no es sino palabras de agradecimiento a don Arturo Calle, porque pues obviamente mueve una gran parte de la economía de Colombia, y pues aparte de eso, pues también él habla mucho acerca de la parte de sus impuestos, de que él paga sus impuestos, que es simplemente ser uno, pues obviamente organizado y pues tener, pero pues nada de evasión, y pues esa es una parte muy bonita y pues que genera pues mucha confianza y mucho respaldo a cada uno de nosotros. Y quien nos conoce, Arturo Calle, digamos, en sus almacenes, en todas las partes donde va uno, es increíble. Oye, sí, yo tuve la experiencia de visitar uno de los almacenes aquí en uno de los centros comerciales reconocidos en la avenida Autopista al Sur, donde empieza la carrera 30, y desde lo que tú dices, la experiencia con las dependientes, que son personas que muy amablemente te van llevando por el vasto surtido y empiezas a encontrar desde ropa interior, medias, calcetines, zapatos, corbata, y tú sales con un atuendo muy elegante y en unos costos que para un centro comercial pues son unos costos bastante asequibles. De verdad que la experiencia y el tema que nos traes para esta mesa es de aplaudir. Es un tema bastante amplio. Quisiéramos estar hablando aquí toda la tarde con todas las bondades de este caballero y de la empresa que él maneja a nivel Colombia, pero el tiempo aquí es bastante rápido que se nos va. Estamos desde la mesa de el podcast Venga le cuento, despidiéndonos de este tema de hoy y recordándoles a ustedes que vamos a estar en la web, en la Inclusora. Puede enviarnos sus comentarios y estaremos respondiendo. Que tengan una feliz tarde, día, mañana, noche, en el lugar donde se encuentre. Gracias por vernos, por escucharnos, y con todo el gusto se despiden. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.